Cánovas del Castillo es sin duda el gran orquestador de la vuelta de los Borbones a España, periodo conocido como la Restauración. Este hecho es lo que hará de él uno de los personajes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo era Cánovas? Para mí es un animal político. Cánovas es un hombre que ha tenido un origen muy modesto, que responde al prototipo de lo que los anglosajones llaman el self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Cánovas del Castillo es un político conservador español determinante en toda la segunda mitad del siglo XIX, relacionado con las élites económicas, con las élites incluso esclavistas. Es un hombre que nace en Málaga y que muere en Euskadi. Muy culto, muy hábil y que supo manejarse en las aguas turbulentas post-Tercera Guerra Carlista para de alguna forma tratar de, vamos a decir, embridar la cuestión vasca, la cuestión foral vasca y darle una salida que luego no fue la que él pensaba. Cuando asesinaron a Cánovas, fue el propio Sagasta, su opositor, quien dijo: después de esto todos podemos volvernos a llamar de tú. Cánovas era el que establecía la autoridad, el rango, vamos a decirlo así. Llegar a ser 7 veces presidente del gobierno, pero no 7 veces seguidas. Como característica, pues bueno, era absolutamente miope y entonces en todos los retratos, fotos que veáis de él, siempre aparece con gafas. Pero sobre todo recordamos a Cánovas porque es el inventor de la fórmula restauracionista. No era solo restaurar la monarquía, que es lo que significa. Había todo un proyecto político, un programa político diseñado, ideado por Cánovas. Cuyo objetivo es acabar con la Primera República y reinstaurar a los Borbones. ¿Qué os sugiere todo esto? Que estamos hablando de un siglo XIX que ha venido pues, de una sucesión constante de guerras desde el 18. Perdimos la oportunidad de tener la República. Y de hecho, no sé si se conseguirá. Entonces el esquema de Cánovas es el modelo británico. 2 grandes partidos, liberal y conservador, conservador y liberal, que se van alternando en el uso, en la gestión del poder. ¿En qué creen los conservadores? Les repugna, desechan la idea de revolución. Suelen ser más religiosos, suelen ser monárquicos. Por supuesto, son radicalmente contrarios a cualquier idea de igualación. Ellos no entienden por qué los individuos, los territorios tienen que ser iguales, porque consideran que la desigualdad es la característica de la naturaleza. ¿Crees que en esa época era necesaria ese tipo de bipartidismo? Para Cánovas sí, porque Cánovas lo que está intentando es defender que sean siempre los que manden. ¿Os podéis imaginar cómo sería la situación si aquí tendríamos 2 partidos? Sin ninguna otra opción. O sea, impuestos, sí, vamos imposición, a suponer, sí, que Cánovas con sus dos... Eso es. O sea, capitán general con 2 partidos políticos. Que juego según en cada momento, según me interese. Me parece fatal. Me parece un bipartidismo para provecho propio. Me parece, vamos... Lo que querían esas élites eran mantener el poder a toda costa. Eso sin lugar a dudas. ¿En qué se apoyan a nivel local? Cuando llegan a Zumárraga, a Vergara, a Balmaseda, a Vitoria, ¿en qué se apoyan? Se apoyan en los caciques, se apoyan en los poderes locales, en los poderes reales, y ese esquema se cierra, ese triángulo se cierra con una figura importante, que son los gobernadores civiles. Son los que articulan los intereses de la gobernanza nacional, política, con los intereses de la actuación, los intereses privados de la actuación local, la de los caciques correspondientes. Son los más poderosos, la vida, el trabajo de los demás depende de ellos. ¿Creéis que sigue funcionando un sistema caciquil? Como se conocía antes, no existe, eso ya pasó. Los caciques en su día dirigían a todo el pueblo, porque si el pueblo no hacía lo que decían los caciques, ya sabían lo que tenían, o sea, les tenían atemorizados. Que además tenemos el sufragio censitario, es decir, no vota todo el mundo. Por supuesto, no votáis las mujeres. Yo no me imagino porque yo no podría votar. Como la clase obrera no podía votar, igualmente. Y entre los hombres solo votan aquellos que tienen o bien un determinado nivel de conocimientos, estudios, o bien un determinado nivel económico. Eso que implica, casi al final de la época de Cánovas, los votantes son aproximadamente el 3% de la población. El poder corrompe, al fin y al cabo, es un defecto que tenemos todos los humanos, y
como tal, Cánovas también lo tuvo. Entonces, ¿qué es más importante, la estabilidad o la democracia? Porque Cánovas del Castillo, que hizo muchas cosas buenas, sin embargo en su biografía pues existen puntos que podríamos denominar oscuros, poco conocidos. Por ejemplo, suprimió la libertad de cátedra. ¿Para qué? Para defender los derechos de la Iglesia Católica. Segundo, tuvo confrontaciones muy fuertes con los movimientos obreristas y anarquistas muy virulentos. Y tercero, sorprendentemente, defendió el esclavismo. Fue un gran presidente con sus luces y sus sombras. Desde mi punto de vista de vasco, pues yo diría que es un político español que, como bastantes otros, no todos, como bastantes otros, nos hizo bastante daño. Cánovas sí tuvo una relación importante con el País Vasco, un encontronazo importante con el País Vasco, debido a sus principios ideológicos y también porque quería reforzar esa monarquía que él había conseguido reinstaurar, que es el tema del fuerismo. Hay una corriente potentísima de terminar con esta situación diferencial. Pero estos vascos, estos vascongados, ¿por qué tienen algo distinto a lo que tenemos los demás? ¡Que valgan para siempre! ¡Ah!